Hola a todos, qué gusto estar aquí. Gracias sean dadas al Padre que nos permite estar aquí juntos. Y más que estar aquí, que nos permite estar en Jesús, que nos permite vivir esta vida cercanos a Él, a su presencia, a su palabra, a su voluntad. Esta vida que no es fácil, pero es posible y que es maravillosa. Les pido me acompañen a orar por esta mañana, por esta enseñanza y que sea un tiempo en el que podamos crecer y aprender de nuestro Señor y de sus preciosas palabras. Padre, muchas gracias por este momento, gracias por la vida que nos has dado, gracias que nos permites estar aquí contigo, Señor. Gracias por tu voluntad, Señor, por tu presencia, gracias por tu buena voluntad para con nosotros, Señor. Te pido que estés llenando este tiempo, Señor. Te pido que seas tú en nosotros, Señor. Te pido que seas tú en mí, Señor. Te pido que tu consejo, Señor, sea recibido en nuestras vidas, sea atesorado, Señor, y produzca vida, Señor. Esa vida abundante que viniste a darnos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por este momento y también gracias por lo que harás. Gracias por lo que cambiará en nuestras vidas, resultado de tu obra en nosotros, Señor, en este tiempo y en esta enseñanza, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas a todos estar atentos, muy atentos a tu voz, Señor, a tu dirección. Lo oramos en tu nombre. Amén y amén. El Señor Jesús en el último momento de su ministerio habló con sus discípulos y les dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venía hablando Jesús de lo que iba a suceder, venía hablando Jesús de las promesas, de lo que iba a acontecer en el futuro inmediato y también en el futuro lejano, de la promesa del Espíritu Santo y de la promesa de que Él regresaría. Y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en Jesús es donde está nuestra vida. En Él es que podemos tener paz, esa paz que nuestra alma, nuestra vida necesita. Y les dice esta frase que considero la frase central de la enseñanza del día de hoy. Les dice, en el mundo, nosotros ya sabemos lo que dice, pero tratemos de vivirla o de recrearla en cámara lenta. Imagínense a los discípulos escuchando a Jesús y Él diciéndoles en el mundo, y trata de pronto de completar esa frase. ¿Qué podría venir a la cabeza de ellos? ¿Qué nos va a decir el Señor respecto de en el mundo? En el mundo tendréis. Y viene esta palabra que nos aclara el panorama y dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor les está avisando, anunciando la realidad en la que ellos seguirán caminando o que les rodeará. Y pues no es una noticia muy alentadora, es una noticia real, pero es una noticia difícil. En el mundo tendréis aflicción, pero... Y los peros en la Biblia son muy especiales, son muy significativos, como este en particular. Cuando aparece un pero, pues realmente cambia el panorama para nosotros. Y en este caso dice, pero confiad. Así que hay una realidad que Jesús está avisando y se los avisa a ellos y de paso a nosotros. Y hay un pero que nos lleva a tener una postura, una perspectiva adecuada, correcta, diferente. Y es, pero confiad. Ustedes pueden estar confiados a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, a pesar de la aflicción. Tú y yo podemos confiar. Y la base de esa confianza en este momento, en este pasaje, Jesús la describe de la siguiente manera. Dice, yo he vencido
al mundo. Así que el mundo es un escenario nada sencillo en el que como creyentes tenemos y tendremos dificultad, pero Jesús está por encima del mundo. Jesús venció al mundo y nosotros podemos entonces, a pesar de seguir en el mundo, y pues es necesario mientras el Señor así lo considere que sigamos en el mundo, y a pesar de tener aflicción en el mundo podemos estar confiados. Y se conecta con lo que decía ahí atrás: podemos tener paz en Jesús. Él ha vencido al mundo. Jesús es el gran vencedor. Jesús venció no solo al mundo, Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte, gloria a Dios, venció la tentación, venció a todos sus enemigos. Él es la victoria, Él es nuestra victoria, Él es el gran vencedor. Y Él y su victoria son fundamento de nuestra esperanza. Deben ser fundamento de nuestra esperanza. Él y su victoria son fundamento de nuestra fe. Debe ser fundamento de nuestra fe. Y no solo de nuestra esperanza y de nuestra fe, sino de nuestra vida entera, de nuestro caminar. Es la victoria un elemento fundamental en la vida cristiana, un elemento del que debemos echar mano, al que debemos aferrarnos, que debemos entender, que debemos caminar, del que debemos apropiarnos, y en el que le pido al Señor que nos permita permanecer. El Señor hizo todo lo que hizo para que tú y yo no tuviéramos que ser derrotados, para que tú y yo no tuviéramos que vivir en derrota. Y es un elemento muy relevante en nuestra vida, la victoria de Jesús, y por ende la victoria que nosotros podemos y hemos de tener en Él. Y entonces poder vivir de la manera que fue preparado para nosotros. Fuimos diseñados para la victoria. La victoria es algo que es muy especial para el ser humano. De hecho, en todos los contextos, la victoria se disfruta, o en la gran mayoría, casi todos, se disfruta de una manera muy especial. No sé si tienes presente momentos donde has ganado algo en particular, no sé, un partido, un torneo, un juego. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente el ser victorioso o el ser vencedor? De hecho, la victoria produce en el ser humano de manera natural una reacción de alabanza. No sé si has visto cuando gana un equipo, cómo se abraza, cómo salta, cómo, digamos, sonríe. De hecho, la Biblia está llena de invitaciones a alabar al Señor de esta manera, como resplandeciendo, brillando, resultado de la victoria que podemos experimentar, conocer y disfrutar de nuestro Señor y de Él en nosotros. ¿Quiénes alaban al Señor? Una buena forma de responderlo es los victoriosos, los que disfrutan, experimentan de la victoria. El que es consciente y experimenta la victoria, alaba al Señor. Y esta enseñanza del día de hoy, espero que sea una buena introducción para este tema de vivir en victoria, de experimentar, de disfrutar la victoria que el Señor ha comprado, ha ganado y ha ganado para nosotros, la vida que Él quiere que tú y yo vivamos. Y me parece importante anotar esto e insistir en esto. Tú fuiste diseñado para esto. No es algo que puedes lograr por tu propio mérito, pero el gran mérito de Jesús hace posible que tú lo vivas. Y es una forma maravillosa de vivir. Vivir en victoria es una forma fenomenal de caminar, de pasar por este peregrinaje, de vivir. Y no solo es algo que seguramente tú y yo anhelamos, es algo que es posible en el Señor, y más que eso, es algo que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Vivir en victoria, en la victoria que Él hizo posible que tuviéramos y en la victoria que Él quiere que tú y yo experimentemos a lo largo de nuestra vida.
lo primero que tengo que decir al respecto, aunque no es lo primero que he dicho acá, pero al respecto del tema de la victoria, es que nuestra victoria es en Jesús. Es por eso que la vida en Cristo, desde el inicio, el durante, hasta el final, es lo que va a permitir que vivamos en victoria. Es una vida maravillosa, es una vida soñada, espectacular, que es posible, solo posible gracias a Jesús. Solo en Él puedes vivir la victoria verdadera. Es una vida que Él quiere que tú y yo vivamos, pero es una vida que tiene que ser fundamentada en Jesús. Él es tu victoria, Él es nuestra victoria, Él es el fundamento de nuestra victoria. Y si Él entonces es el fundamento de nuestra vida desde su inicio, nuestro inicio a la vida es solo posible por Él. No solo la vida física, sino sobre todo la vida espiritual. Pero también nuestro durante, nuestro peregrinaje, nuestro final deben estar ubicados en Jesús. Y si eso es una realidad, podremos experimentar esta vida en victoria que Él hace posible para nosotros. La forma en la que te animo a ver la vida y a procurar vivir todos los días de tu vida de aquí en adelante. Yo le doy gracias a Dios por su victoria. Le doy gracias a Dios por hacernos partícipes de ella y por la posibilidad que tenemos de caminar, de vivir, realmente vivir victoriosamente. Quiero compartir con ustedes el día de hoy, como les digo, como una especie de introducción a este tema de la vida en victoria, que creo que es un tema para ahondar mucho y en lo que vale la pena meditar, reflexionar, ejercitarnos. Quiero compartir 5 y hasta 6 temas sobre los que tenemos o hemos de tener victoria en nuestra vida y que van a ser cruciales para que caminemos en la dimensión, en la altura, en el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Así que vamos a entrar al desarrollo de esta enseñanza. El primer tema es Satanás. Satanás es el enemigo, es nuestro adversario, es nuestro acusador y, según nos indica la Escritura, es alguien que tiene una agenda destructiva sobre la humanidad, sobre nosotros. Quiere dañar, quiere robar, quiere tirarse el paseo, el viaje, la vida, destruir. Nuestro adversario, adversario de Dios, es alguien a quien nosotros, según la Escritura, vencemos gracias a la obra de Jesús. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y hablando aquí de la forma en la que se vence a Satanás, hay que hacer un énfasis en que es mérito del Señor Jesús. La sangre del Cordero, la sangre vertida en la cruz, es el medio por el cual tú y yo vencemos al enemigo. Vencimos porque Jesús derramó su sangre hace 2000 años y fue derrotado en la cruz y fue puesto debajo de los pies de nuestro Señor. La sangre hace posible que tú y yo venzamos a Satanás. Y dice la sangre y la palabra del testimonio de ellos. Así que tenemos que entender, como primer punto de nuestra victoria, que el adversario está vencido y está vencido por el poder de la sangre y el poder de la palabra del Señor. Es la magnitud del poder de nuestro Señor y de su obra. Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, Él ha sido vencido y nosotros, dice acá, le hemos vencido. Escribe también el apóstol Juan: he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. La victoria sobre el maligno no es a futuro.
No es algo que está por darse o está por verse, es algo que ha sucedido. Sucedió en la cruz de manera rotunda y sucede para nosotros cuando venimos y somos rociados por la sangre de Jesús y somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y entonces con esa conciencia debemos caminar y debemos vivir. El enemigo ha sido derrotado y será, cuando llegue la hora, destruido. No ha sido destruido, ya ha sido derrotado. La victoria es una realidad y ha sido posible por la sangre, por la preciosa sangre y por la palabra, por la preciosa palabra del Señor. También se dice de aquellos redimidos, además de que han vencido al maligno, dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte y habla de una forma de caminar, una forma de vivir. Así que en este punto en el que estamos reiterando, recordando, afirmando esta verdad respecto a que Satanás ha sido vencido y le hemos vencido al maligno, es importante aclarar que el maligno ha sido vencido, pero sigue intentando que nosotros perdamos. No ganarnos, porque eso creo que técnicamente es imposible, pero sí puede tentar. Y nosotros podríamos ceder ante esa artimaña o ante esa maquinación. Y por eso para nosotros hay una tarea. No es la tarea de vencer al maligno. Honestamente creo que es algo que ya Jesús hizo por nosotros y al entrar a su reino somos vencedores del maligno. La tarea es resistir su agenda. Es resistirlo. Por eso dice la Escritura, someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Primera victoria que debemos entender, abrazar, a la que debemos apropiarnos es la victoria sobre el maligno, la victoria sobre Satanás. Dice la Escritura, y lo veremos ahí más adelante, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos confiar en esta maravillosa victoria de Jesús y de rebote es de nosotros. Pero entender que tenemos que resistir y hace parte de la forma de vida que debemos también tener para poder experimentar, para poder disfrutar, permanecer en ese nivel de victoria al que debemos apuntarle. Y por eso se dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que es parte de la forma en la que somos invitados a vivir en esta tierra. Jesús lo dijo, el que ama su vida en este mundo la perderá. Entonces nosotros que entendemos eso, entendemos el sentido de eso, entonces entendemos que nuestra vida en esta tierra no es tan importante como las cosas de Dios, como las cosas del reino, como las cosas eternas, como la voluntad de Dios, al punto que nos sometemos a Dios, que sus intereses se vuelven los nuestros, su voluntad se vuelve nuestro objetivo y además resistimos al diablo y el diablo huye de nosotros. Conectado a este tema, quiero hablar del segundo punto sobre el que hemos sido llamados a ser victoriosos y a tener victoria. Y el segundo punto es la tentación. La tentación, ¿qué es? Es la invitación o la atracción que podemos sentir a ofender a Dios, a pecar, a hacer lo indebido y lo incorrecto. Y la Biblia es clara cuando nos dice que no podemos culpar a Dios o decir que somos tentados por Dios. Es imposible. Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. La tentación es inherente a nuestra condición actual. La tentación se entiende como esa oportunidad o esa invitación a pecar, a ofender a Dios, a ir en contra de su voluntad. La tentación es algo que Jesús venció. Jesús fue tentado, dice la Escritura, en todo, de modo que Él puede compadecerse de nosotros. Él, como sumo sacerdote, es el sacerdote perfecto que se puede compadecer de nosotros porque entiende el asunto de la tentación. Y no solo lo entiende, sino tiene autoridad porque la venció de manera absoluta.
fue tentado en todo y no pecó en nada. Nunca. Si lo hubiera hecho, habría habido una catástrofe cósmica, eterna. No estaríamos en estas. Y gloria a Dios por la victoria de Jesús sobre la tentación, que nos invita a nosotros a hacer lo mismo y nos da las herramientas. La Biblia indica que a nosotros se nos da la salida, se nos da, así como aparecen las oportunidades para hacer lo malo, Dios nos permite la salida para no caer en tentación. ¿Cómo vencer la tentación? Ok, muy bien. Dice Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que la tentación no es algo para contender con ella, o como para entrar en disputa, o como para frentear. Realmente es algo para soportar. Viendo otros contextos, es un tema para huir. La tentación se vence soportándola, no sucumbiendo ante ella, diciéndole no. Me gusta cómo lo expresa este autor del libro Una vida con propósito, Rick Warren, que indica de manera, creo que acertada, que toda tentación implica también una oportunidad para agradar a Dios, una oportunidad para decirle sí al Señor. Y la Biblia nos invita a buscar esta forma de vivir y soportar o huir de la tentación. No es frentearla. Yo aquí la frenteo, bailo con ella, veo a ver qué pasa. No, yo huyo de esa condición y soporto la tentación. Y es bienaventurado el varón que tiene esta vida en victoria, porque cuando ha resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso significa que, entre otras cosas, son cosas que podemos cumplir, son cosas que podemos recibir y que no afectan. Y en ese sentido es importante que tengamos presente, cada que se presente una tentación, que nosotros tenemos en Cristo la posibilidad de decirle no al pecado, de decirle no a la tentación. Esa es la dinámica que también somos llamados a tener en nuestra vida. No solo la conciencia de haber vencido al maligno, la invitación a soportarle, la invitación a decirle no a la tentación y ser vencedores como Cristo lo fue y como en Cristo nosotros podemos serlo. Una vida en victoria sobre la tentación es una vida bienaventurada, es una vida dichosa, es una vida maravillosa. Seguramente lo has experimentado si llevas tiempo caminando en el Señor. Por la gracia de Dios y por su Espíritu, que has podido decirle no a la tentación, has tenido el gozo, el deleite, la complacencia, la gloria, si se puede decir, de experimentar la voluntad de Dios y de decir: Señor, gracias que tú me permitiste no ceder a esto, no sucumbir ante esto, y haberle dicho no es uno de los placeres, de los gozos de esta vida en Cristo. Dichoso el varón, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y está conectado todo este tema, cada punto con el otro, y le pido al Señor que nos permita a todos recibir y entrelazar de manera correcta estos puntos que Él ha puesto en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy. Y así vamos al tercer punto de la enseñanza. Tercera cosa sobre la que hemos sido llamados a vencer o a tener victoria. La primera, Satanás; la segunda, la tentación; la tercera, las circunstancias. Creo y veo en la palabra una invitación para nosotros, para vivir en victoria,
en las circunstancias o sobre las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Bueno, es el entorno, son las condiciones, lo de alrededor, lo que nos cobija o lo que está ahí, digamos, sirviendo de escenario en nuestra vida. Las circunstancias no se vencen cambiándolas. Eso es importante tenerlo presente. De hecho, es algo que es imposible para nosotros. Sin Cristo realmente no tenemos la posibilidad. Él puede cambiar circunstancias. Nosotros podemos generar o proponer cambios en nuestro alrededor, pero no somos capaces de cambiar las circunstancias por mucho que nos esforcemos. Si el Señor lo concede, claro que toda circunstancia puede ser cambiada, pero es algo que Él concede. Tampoco vencemos la circunstancia, bueno, ni cambiándolas, ni ganándoles. No es como una rivalidad nosotros contra las circunstancias, entonces como que les ganamos, como que tomamos la ofensiva y ahí mueren las circunstancias. Realmente no es ese el sentido. La forma en la que nosotros podemos tener victoria sobre las circunstancias es viviendo por encima de ellas. Y esto es un tema maravilloso que el apóstol Pablo describe en el capítulo 8 de Romanos. Creo que es el capítulo estrella de este tema de la victoria que hemos sido llamados a tener sobre las circunstancias. Acompáñame a leerlo y a gozarnos y a deleitarnos en esta verdad. Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De nuevo, habla de victoria ahí. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Presta atención al mensaje que hay en este relato. Porque está hablando el apóstol Pablo de situaciones difíciles, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y él dice, como está escrito, y alguien que lee por primera vez podría decir, bueno, de pronto, ¿cómo está escrito? Pues que vamos a ser librados de ese tipo de cosas. Y lo que dice él es, por causa de él, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esta es una descripción de las circunstancias en las que de manera típica los creyentes podemos encontrarnos. Los creyentes se encontraban y hará parte de la vida, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Está diciendo acá que esto es una realidad circunstancial, pero es una realidad. O sea, son circunstancias que según el pasaje no se está diciendo que han de cambiar. Más bien, dice versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. De nuevo menciona cosas difíciles o que posiblemente pudieran afectarnos, y no dice que no van a existir o no van a ser. Lo que dice es que no podrán cambiar la realidad eterna y maravillosa del amor de Dios en nuestra vida. Y esa conciencia, esa realidad, esa verdad nos lleva a vencer las circunstancias, no cambiándolas, no dándoles mate,
viviendo por encima. Y el concepto aquí no es tanto de victoria, sino de más que victoria, más que vencedores. Un creyente firme en el Señor, un creyente maduro y aferrado a su verdad, es un creyente que vence las circunstancias, porque las circunstancias no le dominan, no le controlan, las circunstancias no le guían, no le conducen. Él está por encima de las circunstancias y vive por la fe que tiene en el Señor de la manera indicada, sin importar la circunstancia, porque es más que vencedor en el amor en Cristo Jesús. Y eso es poderosísimo para nuestro caminar. Es poderosísimo para nuestra vida. Es un tema fundamental de la victoria en Cristo que debemos vivir los hijos de Dios. ¿Cómo se vencen las circunstancias? Por el amor de Dios. El amor de Dios nos lleva, la revelación de su amor, el conocimiento de su amor, la conciencia de su amor nos lleva a vivir por encima de las circunstancias y a ser más que vencedores. En el mismo pasaje al inicio, en este fragmento, el verso 28 habla también del amor, no solo del amor de Dios hacia nosotros, sino del amor de nosotros hacia Dios, que hace parte de esta clave perfecta para vivir una victoria sobre las circunstancias. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, de nuevo se habla del amor de Dios, pero en este caso en la dirección de nosotros hacia Él, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, y en otra traducción lo dice de esta manera, Dios hace que todas las cosas resulten a favor o en favor de los que le aman. ¿Cómo vencemos las circunstancias? Con el amor de Dios, la revelación de su amor y la manifestación de su amor, amando nosotros a Dios, siendo parte de este combo, somos más que vencedores y Él se encarga. Y esto que es una realidad por el amor de Dios debe ser una realidad de nuestro caminar, materializado en la conciencia, la confianza, la revelación de su amor en nuestra vida, al punto que nosotros crezcamos en esto y las circunstancias no nos gobiernen, no nos dominen, no nos definan, no tengan poder o potestad sobre nosotros. Más bien nosotros encima de ellas, viviendo como más que vencedores, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, ni nadie, nada podrá hacerlo. Esto, mis hermanos, es victoria. Victoria en el Señor. Entonces, estamos hablando de victoria sobre Satanás, de victoria sobre la tentación. Estamos hablando de victoria sobre las circunstancias. Y ahora quiero hablar, el cuarto punto, de victoria sobre la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne es nuestra condición natural o física, humana, que se deleita con el pecado, que es débil y se deja atraer por el pecado. Esa es una de las cosas que pues debe batallar cada creyente en su caminar en esta tierra. Juan Carlos Corredor no es esto que ustedes ven, que yo puedo tocar, y si estuviéramos cerca ustedes podrían tocar. No soy yo. Esto es mi habitación, es mío, ¿sí? Pero no soy yo. Yo soy esa alma, ese ser espiritual que Dios ha permitido que habite dentro de este cuerpo. Y este cuerpo, aunque es un cuerpo hermoso, de bendición, es un cuerpo imperfecto. Es un cuerpo que la Biblia describe como corruptible. Y eso significa que, pues, por un lado se degenera, pero sobre todo lo grave de que sea corruptible es que puede corromperse, puede ir en pos del pecado. De hecho, le gusta el pecado. Tiene esa tendencia, tiene esa ley o esa configuración. Y entonces se vuelve enemigo de nuestra vida.
se vuelve enemigo de nuestro caminar. La carne se vuelve un enemigo, esa tendencia en nuestro cuerpo se vuelve un enemigo a vencer también. ¿Cómo vencemos la carne? Tengo varias respuestas, todas entrelazadas, muy especiales, que te animo a recibir y a prestar atención en este rato. La primera respuesta la encuentro en 1 Corintios 9:27. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. La primera respuesta a esta pregunta de cómo vencer la carne es disciplina. Pablo aquí es claro diciendo que él hace la tarea de que su cuerpo haga lo que debe hacer. No es lo normal. Usualmente los cuerpos tienen tanta influencia que termina uno haciendo lo que el cuerpo quiere hacer. Pero el creyente, conocedor de esta verdad y libre por la sangre de Cristo, debe procurar que esto sea una realidad física, verdadera, tangible en su caminar. La disciplina, el ejercicio de disciplinar, de entrenar el cuerpo para que haga lo que debe hacer es importante, es muy importante, y es una de las formas en las que ganamos o tenemos esa victoria sobre la carne. ¿Qué tan disciplinado eres? ¿Qué tanto le has enseñado a tu cuerpo? Por ejemplo, por poner un ejemplo, tus ojos están entrenados para quedarse allá fijos y decir yo allá no debo mirar, y se quedan allá quieticos. Eso, por ejemplo, sirve mucho cuando uno está grabando una cámara y tiene al lado la imagen. Uno tiene la tentación, no estoy diciendo que eso sea pecado, pero uno tiene la tentación de mirarse a uno mismo. Si ven, si yo miro para allá, de pronto ustedes ya sienten que no los estoy mirando. Y tener el cuerpo entrenado no solo es útil para cosas prácticas como estas, sino para agradar a Dios, para no ofenderle. Y es una forma importante de vivir en victoria. Y pues puedo hablar de los ojos como de muchas otras cosas. Disciplinar, entrenar, enseñarle a mi cuerpo a hacer caso, porque aunque es débil y aunque tiene una tendencia hacia el pecado, puede hacer caso, porque somos mayordomos de él. No solo la disciplina, encuentro otra respuesta a esta pregunta de cómo tener victoria sobre la carne. Marcos 14:38, Jesús había invitado a algunos de sus discípulos a acompañarle a orar en un momento difícil de angustia, y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya hablamos de disciplina, ahora hablamos de velar. La segunda forma en la que nosotros vencemos la carne es velando. ¿Qué es velar? Es orar en lugar de dormir. Y eso tiene todo el sentido de la vida, porque el dormir, aunque es bueno, aunque es provechoso, aunque es algo para lo que también fuimos diseñados, no fuimos diseñados para dormir, pero fuimos diseñados con la necesidad de dormir. Es algo que, digamos, la carne ama mucho en la mayoría de los casos. Entonces, yo decirle a la carne, no vamos a dormir, vamos a orar, es un ejercicio poderosísimo, porque me permite estar vigilante y además decirle a la carne: usted quietica, usted tranquila, ahí estamos dedicados a hacer lo que debemos hacer. Y Jesús explica: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es una de las razones con las que entendemos, o por las que entendemos, porque a veces yo quiero hacer algo, pero termino haciendo lo contrario. Y es un dilema de todos los creyentes. Incluso el apóstol Pablo decía: miserable de mí. Pero el Señor nos da aquí una invitación para vencer, y es velar. Velar es orar en lugar de dormir. Es vigilar. Vigilar en el sentido espiritual, en el sentido más relevante de nuestra vida. Así que victoria sobre la carne, disciplina,
Vigilar, yo sé que estas dos palabras las digo y no producen mucha emoción o mucho entusiasmo. Son palabras que nos incomodan un poco porque requieren un esfuerzo. Sí, nadie dijo que esto iba a ser fácil. No es por nuestra fuerza, pero sí tenemos que esforzarnos. Es importante entender eso. No es nuestra capacidad, pero sí el Señor nos hace competentes. Y entonces, si el Señor nos invita, si hay una instrucción, si hay un mandamiento que nos lleva a disciplinar nuestro cuerpo, a velar, etcétera, etcétera, pues tenemos que meterle la ficha y procurar hacerlo. Y finalmente, si lo logramos, gracias a Dios que lo concede y nos permite hacerlo. La tercera respuesta a esta pregunta de cómo vencer, y como les digo, están entrelazadas las cuatro, la respuesta es sembrando. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ya arriba se había hablado de la rivalidad que hay entre la carne y el Espíritu, el deseo de agradar a Dios y la carne que es débil. Aquí se nos da a entender que tenemos la posibilidad o la opción o la decisión de sembrar para la carne, o sea, de darle gusto, y pues de pronto eso va a hacer que coja fuerza y que coja vuelo, lo cual no debemos hacer. Y entonces podemos escoger decirle no a sembrar para la carne y más bien sembrar para que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas, y entonces vivir en el Espíritu Santo. Sembrar para que, y está conectado con el tema de vigilar, de orar, de estar ocupados en las cosas del reino, y entonces el Espíritu Santo en nosotros va a fortalecer nuestro espíritu y nos va a permitir pues que la pelea sea más fácil de ganar. O de ganarle a la carne. En alguna ocasión, y creo que lo hemos conversado en los grupos de jóvenes, se nos enseñó que esto es como tener dos perritos, el perrito de la carne y el perrito del espíritu, y uno decide a cuál alimentar, y al que más alimenta, más se robustece, más se vuelve grande, y de repente viene a pelear contra el otro, le ladra así fuerte y el pobre otro chiquito se va corriendo. La pregunta es, ¿cuál es el perro chiquito en nuestra vida? ¿El de la carne o el del espíritu? ¿Cuál sale un poquito atemorizado porque el otro le ladra? Aquí se nos dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Eso no es buena vida, eso no es vida en victoria, eso es pérdida. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. De nuevo, la vida en victoria fue aquello a lo que fuimos diseñados y aquello en lo que el Señor quiere que caminemos. Y la cuarta respuesta a esta pregunta de cómo vencer la carne la encuentro en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces, ejerciendo el dominio propio es la forma en la que vencemos la carne. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente produce la capacidad de autocontrol, la capacidad de decirle no al pecado, la capacidad de decirle sí a Dios, la capacidad de disciplinar la carne, de vigilar, de sembrar, de vivir en esta victoria de manera permanente. La victoria contra Satanás, por ejemplo, se jugó en la cruz, se ganó y listo. Pero la victoria contra la carne es día a día, como la victoria contra la tentación. Es algo que debemos vivir ganando, vivir ganando, vivir ganando. Así que a disciplinarnos, a vigilar, a sembrar para el Espíritu y a ejercer nuestro dominio propio. A un creyente maduro no lo gobiernan sus sentimientos, no lo gobierna la carne, no le gana el deseo. Esto es algo que se puede probar de manera muy interesante en los deportes, por ejemplo. Conozco de institutos cristianos o de formación cristiana que involucran en sus clases deporte.
Y me parece interesante la razón por la que lo involucran, porque pues el deporte ayuda a ver y a formar el carácter y a ver ese tipo de cosas. Tú estás jugando fútbol y de pronto te dan una patada y ahí es un escenario muy interesante para validar si has ejercitado o si ejercitas el dominio propio, porque inmediatamente cuando te duele, tú tienes de pronto la tendencia de tu carne de quejarte, de sentirte mal, incluso de hablar mal o de desquitarte, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y puedo ejercitarme en el dominio propio que el Espíritu Santo produce en mí y vivir de manera sobria, de manera adecuada, como es digno de el Señor. Y quinto, la victoria sobre el mundo. Jesús, y fue el pasaje con el que comenzamos la enseñanza, Jesús venció al mundo. Y la victoria de Jesús sobre el mundo también se traslada a nosotros. Y el apóstol Juan dice esto, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que no solo Jesús venció al mundo, que es este sistema, esta corriente que dice que la vida importante es la de ahora, que lo que se ve es lo importante, que darnos gusto a nosotros es una cultura de muerte. Es la que es vencida por todo el que es nacido de Dios. Así que los que hemos nacido por esta simiente incorruptible, nacido de Dios, vencemos al mundo. Y dice y aclara, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La convicción que tenemos de que Dios es, de que hay un Dios, de que es galardonador de los que le buscan. La convicción que tenemos de su verdad, una convicción que no solo es como aquí adentro, sino que se materializa en nuestra vida, en nuestro caminar, vence al mundo. La fe que nos lleva a nacer de nuevo, la fe por medio de la cual somos salvos y en la que caminando podemos vivir venciendo al mundo. Es una invitación para todos nosotros. Es una vida maravillosa. Es la vida de campeones que el Señor quiere que vivamos. No es fácil, pero es posible porque Jesús lo logró. Jesús venció para que nosotros pudiéramos en Él también ser vencedores y más que vencedores. Nuestra fe. Esa convicción, esa vida, esa realidad, esa relación con Dios, esa certeza de lo que esperamos, esa certeza o convicción de lo que no vemos, pero sabemos que es real. Y quiero hablar de una ñapita y cerrar con esto. Hablando de la fe, hay una victoria adicional a estas 5 que les compartí en la mañana. Quiero cerrar con esta victoria que creo que es una de mis favoritas. Y voy a leer un pasaje muy especial, 1 Corintios capítulo 15, donde se nos habla de esta victoria. Es la victoria sobre la muerte. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando de nuestro cuerpo, que ya les dije que era corruptible, pero es necesario que deje de ser corruptible y se vuelva incorruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que esto que puede morir debe ser vestido de algo que no pueda morir. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando esto haya sucedido y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. 2 puntos. Una de las frases que más me encantan de la escritura: sorbida es la muerte en victoria. El apóstol Pablo está relatando el momento del arrebatamiento, donde primero los muertos en Cristo van a resucitar, ya vestidos de incorruptibilidad y de inmortalidad, y los que estemos vivos junto con ellos seremos arrebatados, y en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo corruptible se convertirá en incorruptible, nuestro cuerpo mortal se convertirá en inmortalidad, y se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Estaremos con el Señor para siempre y no habrá nunca más muerte. No habrá nunca más dolor. Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, muchas gracias por la victoria en Cristo. Gracias, Señor. Gracias sean dadas a ti porque nos das la victoria en Jesús. Gracias por esta promesa maravillosa, por esta victoria sobre la muerte que Jesús ganó sobre esa tumba y que para nosotros será una realidad en la manifestación. Gracias, Señor, porque esperamos aquel momento de la resurrección de los muertos donde no habrá más muerte nunca jamás y se dirá y se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Gloria sea tu nombre. Te pido, Señor, que esta palabra de hoy nos lleve a vivir como se cierra este capítulo, firmes, constantes, creciendo en tu obra siempre. Enséñanos, guíanos, llévanos, Señor, a vivir una vida en victoria, Señor, de verdad, de manera real en nuestro caminar, en nuestros corazones, en cada momento de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Y a ti sea la gloria en la iglesia, por siempre y siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga.